en el orden que se plantean. El primero, ¿cuánto tiempo llevaba de procuradora cuando asumió la presidencia de Panamá Ricardo Martinelli? 5 años, la mitad de mi periodo que debiera ser constitucionalmente de 10 años. Describa qué peticiones le efectuó el expresidente, sus respuestas a esas peticiones y cómo se deterioró la relación con él. ¿Cómo no? Me hizo 2 peticiones que fueron las que mayor fricción generaron. En primer lugar, él quería algún expresidente preso y particularmente me llamó no menos de 7 veces un mismo día para que metiera preso al expresidente Pérez Valladares. En segundo lugar, me solicitaba el traslado de una funcionaria subalterna del fiscal de drogas, José Abel Almengor, en ese momento, al Consejo de Seguridad para que le pudiéramos transmitir, o él le pudiera transmitir a la Embajada de los Estados Unidos que las escuchas telefónicas estaban a cargo del Ministerio Público, en este caso autorizadas por mí. Yo, por supuesto, le dije que no a ambas cosas y eso trajo como consecuencia toda una serie de eventos después. Señora, ¿podría responder la segunda porque hubo una interrupción técnica? La primera Sí, fue meter sí, trasladar a una funcionaria de drogas del Ministerio Público, una subalterna del fiscal de drogas en ese momento, José Abel Almengor, hacia el Consejo de Seguridad, donde él pretendía que se le transmitiera a la Embajada de los Estados Unidos que yo estaba a cargo de las escuchas telefónicas porque esa funcionaria mía estaba allá. A ambas cosas dije que no y en esa me llamó el vicepresidente y el jefe del Consejo de Seguridad también para insistir. Bien. Señales y ordenó escuchas telefónicas que decían relación con el fiscal Arquímedes Sáez, quien le solicitó que ordenara esas escuchas y de qué se acusaba al señor Arquímedes Sáez, como asimismo qué bases legales tuvo usted para conceder esa petición de interceptar teléfonos. Sí. Arquímedes Sáenz era un fiscal de circuito que tenía una investigación en el que él ordenó la detención de una joven. El padre de esa joven se acercó al fiscal auxiliar y denunció que el fiscal Arquímedes Sáenz le estaba pidiendo una coima. Ese era un caso de corrupción. El fiscal auxiliar me solicitó la autorización para una serie de diligencias, vigilancia, seguimiento, interceptación. Yo dicté una resolución fundamentada en la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Me basé en el artículo 29 de la Constitución y en la Ley 23, texto único de drogas, Ley 23 de 1986, que daba la facultad al Procurador General de la Nación. Bien. Ahora, por favor, comparta con la Comisión y con el Estado de Panamá si alguna vez esas escuchas telefónicas que usted ordenó llegaron a implementarse. Y de no ser ese el caso, ¿cuáles fueron las bases para condenar al fiscal Arquímedes Sáez? Sí. Finalmente, el fiscal auxiliar reportó que algún problema hubo y ninguno de los teléfonos que estaban en la lista que él pedía eran del fiscal Arquímedes Sáenz. Definitivamente, él no era, ninguno de esos teléfonos era de su propiedad. Y a pesar de sacar todas esas diligencias, se le logró condenar por corrupción a ese fiscal porque él ya había pedido $600 antes de los 2.500 esos por los que después lo íbamos supuestamente a vigilar y que se dio dinero marcado y demás. Se le logró condenar porque ya había recibido $600 primero de la víctima, o sea, del padre de la joven que estaba presa, para no trasladarla de cárcel, y esos $600 lo encontramos en su movimiento bancario el mismo día que los recibió, los depositó. En efecto, fue condenado. Usted fue objeto de una sanción penal. Por favor, señale de qué se le acusó, en qué se basó la condena y qué pena se le impuso. A mí se me acusó del abuso de autoridad y infracción de los deberes de servidores públicos, en ese momento con fundamento en el artículo 336 del Código Penal de 1982. Se me impuso una pena de 6 meses de prisión y 48 meses de inhabilitación para cualquier cargo público. Bien. Ahora, esa condena... Perdón, y la condena, perdón, que lo acabo de recordar, la condena se basó en el fallo de inconstitucionalidad de la Corte. Lo que se usó como prueba sumaria de que yo había cometido un delito fue la declaratoria del fallo de inconstitucionalidad sobre la resolución que yo había dictado. Ahora, por favor, díganos
¿Quién presentó la querella penal en su contra y en qué fecha? La presentó el ex fiscal Arquímedes Sáenz el 15 de julio del 2009. ¿Cuántos días después de la toma de posición del presidente Martinelli? A 15 días del cambio de gobierno, asumiendo el presidente Martinelli la presidencia de la República. Ahora, el 2009, querella en su contra. ¿En qué fecha usted presentó las escuchas, ordenó las escuchas? La resolución mía es del 17 de agosto del año 2005. Ahora, ¿en qué fecha se declaró la inconstitucionalidad de la resolución que ordenaba la interceptación telefónica? Ese fallo es del 17 de julio del año 2007. Ok. Entonces, voy a... ahora, quisiera hacerle la segunda pregunta. ¿En qué papel jugó en esto el tema de la inconstitucionalidad de las escuchas telefónicas? Fue lo que utilizaron como prueba sumaria del delito innominado de abuso de autoridad. Fue la resolución que yo dicté en el año 2005. Luego, con el fallo del año 2007, eso lo usó el fiscal en el año 2009 para presentar la querella en mi contra. Reitero mi pregunta, ¿alguna vez se ejecutaron las radioescuchas telefónicas? Entiendo que finalmente no. Okay. Ahora, ¿es efectivo que un grupo especial diseñado para deshacerse de usted como procuradora general y cómo supo usted esto? Sí, se llamaban PAMAGO, perseguidos por Ana Matilde Gómez. Se juntaron un poco de fiscales que habían salido del Ministerio Público por investigaciones cuando yo llegué y de otras personas de la sociedad que porque habíamos reabierto un caso muy grande de corrupción en el país, que era el caso Semis, y eso me trajo muchos enemigos. Y a partir de allí hubo publicaciones en el diario El País de España, en otras latitudes, se replicaban aquí en los medios y por otras fuentes que fueron saliendo a lo largo de los años posteriores a mi condena. ¿Es efectivo que la fue a ver la ministra de Educación de Martinelli a su casa y con qué propósito? ¿Cómo no? Y no se me va a olvidar el día porque yo estaba luchando en la Asamblea Nacional para que no bajaran la edad de imputabilidad a los menores de edad. El 1 de febrero del año 2010 vino la ministra de Educación a mi casa. En la noche, cuando yo salí, estaban mis cámaras, todo se podía ver la llegada, todo estaba registrado. Se sentó y me dijo, piensa, tiene que haber algo que tú quieras con lo que todos quedemos tranquilos. Muy bien. Por tiempo voy a dejar por este momento las preguntas para que mi colega Macarena Sáez continúe. Gracias. Gracias a usted, don Claudio. Licenciada, en los pocos minutos que tenemos, ¿nos puede indicar qué pasó con su carrera profesional después de que la condenaron? Bueno, definitivamente esto ha sido un estigma que yo he cargado por 11 años. Cada vez que mi nombre sale por cualquier oportunidad que tengo laboral, me dicen la condenada, la pinchadora. Nadie me quería dar trabajo, yo tocaba las puertas y lo que querían darme era dinero. Yo quedé sometida pues, a ser mantenida por mi esposo por un tiempo. Yo no me había estudiado para eso. Realmente una vergüenza muy grande porque incluso con los estudiantes, yo ahora soy decana de una facultad, pero también he sido docente universitaria. Yo pasé de ser procuradora a dictar clases en una escuela secundaria. En esa escuela fue la única que me abrieron las puertas y dictaba clases a quinto y sexto año. Y todo el tiempo tengo que explicar que yo no le he escuchado la conversación a nadie, que yo no soy una pinchadora, que a mí no me procesaron por pinchazos, que el abuso de autoridad requiere dolo, que yo no actué con dolo. Llevo 11 años explicando esto ante mi familia, ante mis amigos, ante los enemigos, en los medios, en todos los puestos que yo he ocupado. He tenido que defenderme y escuchar que me digan condenada y pinchadora. Perdónenme la emoción, pero yo llevo 11 años con esto aquí dentro de mí y de verdad que yo no pensé que me iba a revictimizar tanto. Pero cada vez que recuerdo que todo el que me quiere descalificar para un puesto me señala y me dice lo mismo, me dice pinchadora y condenada, de verdad que no me puedo contener. ¿Y por qué con el dolor por qué ha seguido con el tiempo con este caso? ¿Qué es lo que quiere obtener? Miren, porque es importante que en mi país la institucionalidad se fortalezca. Lo pusimos en la petición, no solo porque, digo, aquí están muchos de mis estudiantes conectados, no solo es para reivindicarme a mí personalmente, que he sido una esclava de la verdad, una súbdita de la justicia y del derecho, es que nunca más en mi país
un operador de justicia se atreva a convertir el capricho de un presidente en una sentencia. Muchas gracias, licenciada Gómez. Gracias a ustedes. Nuevamente disculpas por la emoción, por favor. Muchas gracias. Voy a pasar entonces a la representación del Estado para que también hagan las preguntas correspondientes por un tiempo de 10 minutos. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dirigir mis primeras palabras a felicitar a la nueva directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para mí es todo un placer y un honor estar enfrente de ustedes. Mi nombre es Farah Urrutia, soy la representante para el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos de la Cancillería de Panamá. Y bueno, tomando la palabra, si está preparada, señora peticionaria, nosotros desde nuestro punto de vista queremos enfocar las preguntas de esta audiencia en un tema que nos preocupa mucho y obviamente es uno de las luchas que tienen todos los países en América Latina, que es el fortalecimiento institucional y sobre todo en la independencia judicial, que es lo último que usted ha mencionado. En ese sentido, como usted sabe, pues Panamá ha estado luchando para fortalecer la independencia de la justicia. Se han activado diferentes comisiones, pactos. Primero quería hacerle una pregunta para que usted pueda tener la oportunidad de comentarlo. Durante toda la petición se señala pues la violación a su debido proceso y todo lo que incluyó pues el proceso. Nosotros pues aportamos el expediente completo de la Corte Suprema al expediente, pero sí me gustaría que fuera más específica en decir exactamente dónde usted cree que fue la debilidad de su proceso ante la Corte Suprema. Si fue en los recursos, en cómo se efectuó, un poco más específica. Hay muchos elementos. Podría empezar por decirle que definitivamente yo interpuse varios recursos que van desde un incidente de controversia, recusación, prescripción, nulidad, y ninguno de esos recursos era resuelto en tiempo oportuno. Es decir, tenía que contestar otro que seguía. El mensajero de la corte llegaba y al hombre lo llamaban por teléfono para que yo rápidamente se llevara el expediente. O sea, no había manera de poder pensar y defenderse. Pero además mi caso, primero lo atendió un fiscal, un magistrado de la corte que usted sabe no tenía independencia porque el presidente Martinelli los había nombrado por fuera de la lista a la que él mismo en el Pacto de Estado por la Justicia había dicho que se iba a someter. José Abel Almengor y el magistrado Moncada Luna. El magistrado Almengor se declara impedido un 20 de enero y el 28 de enero del año 2010, 5 días hábiles después, ya había unas medidas cautelares en mi contra que me impedían no solo defenderme porque me quitaban el salario, no podía ni pagar un abogado si fuera el caso. O sea, me sacaban del cargo, me impedían salir del país, pero tampoco podía yo tener derecho a un salario. Y en esa medida cautelar, señora Farah, en esa medida cautelar, el ponente se refirió a mi acto como imperdonable. Desde el mismo momento de mi medida cautelar, a mí ya se me estaba condenando. ¿Y quiere saber algo más sobre la independencia y la fragilidad institucional? Esa decisión fue remitida a la Corte Suprema ese mismo día para que tomaran la decisión de un nuevo procurador, cuando en la Constitución decía que yo podía dejar uno encargado porque me iban a investigar para ver si yo salía inocente o culpable. Así que yo le puedo mencionar una serie de hechos que se dieron en ese expediente que definitivamente dan cuenta de la manipulación de la justicia. ¿Con qué independencia se me atendió a mí? Mire, para que vea, había salvamentos de votos desde el fallo de inconstitucionalidad. Venimos viendo salvamentos. Y los magistrados que estaban comprometidos con Martinelli, esos definitivamente eran los que estaban haciendo la tarea. Muchas gracias. Y bueno, yendo un poco hacia lo que menciona sobre el Pacto de Estado por la Justicia, y mirando un poco en futuro, porque parte de las decisiones que se toman cuando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se activa, son recomendaciones al país para mejorar en aquellas cosas en las que se considera que haya habido un fallo o una debilidad.
En ese sentido, el Pacto de Estado por la Justicia ha participado en las últimas selecciones de magistrados. De hecho, usted tuvo la oportunidad de participar en esas comisiones en ese momento como representante de la Asamblea de Diputados. ¿Cómo usted cree que ese pacto está apoyando a la independencia judicial? ¿Cree que está siendo efectivo o cree que debemos seguir mejorando la forma en que se eligen los magistrados y los procuradores de la nación? Mire, usted pregunte si le hicieran caso a las recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia, este país ya fuera otro. Pero desde el año 2005, cuando el propio magistrado dentro de la Corte, Adán Arnulfo Arjona, salió denunciando que había magistrados que vendían sus fallos, se convocó al Pacto de Estado por la Justicia. Y a partir de ahí se han hecho profundas recomendaciones. De ahí deriva la reforma penal integral, se tuvo un nuevo código penal y un nuevo código procesal penal. Pero solo eso, y la justicia comunitaria de paz. 3 reformas importantes. Pero en otras cosas sustanciales, usted sabe muy bien lo de la carrera judicial, mire el tiempo que lleva y todavía no los dotan de los recursos y no hay independencia de los jueces. Pero además, el mecanismo para poder designar magistrados y procuradores sigue siendo el mismo. Y además de eso, el proceso como el mío demuestra que no se puede juzgar al primer fiscal de la nación, ni en única instancia, y mucho menos solamente por el procurador de la administración. Otra pregunta, y siempre intentando buscar una forma de mejorar y fortalecer nuestros elementos de justicia. Desde su punto de vista, la elección de los procuradores generales de la nación han sido políticas. ¿Cuál es la diferencia que usted vio entre su elección como procuradora general de la nación y los siguientes procesos de selección? Mire, la diferencia no es solo la elección. Hay países con buena democracia que los presidentes deciden. El problema es la injerencia de los presidentes. Presidentes que no se aguantan de no meterse para que los procuradores cumplan sus periodos. En este que llevamos ahorita mismo ya han renunciado 2 procuradores. Y porque yo le dije al señor Martinelli en televisión, le contesté que yo no le iba a renunciar. Porque aquí me vinieron a pedir la renuncia en mi propia casa. Y les dije, en televisión se lo dije, lo pueden buscar, eso está en un programa. O usted me mata, o yo me muero, o usted me inventa un caso. Y eso fue lo que hizo. Dice, mi esposo, gracias a Dios, no te mató. Porque definitivamente lo que ellos quieren es la manipulación del Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la persona que llega al cargo y que los presidentes se tomen la decisión de no meterse, de respetar la independencia del Ministerio Público. Pero bueno, ya usted ve lo que tenemos ahorita. ¿Y por qué tenemos esto ahorita? Porque mi caso no ha tenido consecuencias. El día que haya un resultado de mi caso, van a coger miedo los presidentes y van a aprender a no meterse en la justicia. Y eso es lo que yo aspiro para mi país. Y finalmente, la última pregunta. ¿Ve usted viable que podamos llegar a través de un proceso de solución amistosa a una resolución favorable del conflicto? Yo no sé, eso lo ven con mis abogados, porque ya yo estoy hasta aquí, mire. Eso ya hablaron, usted se acuerda, usted estaba en legal cuando yo fui a verla, le hablé, usted estuvo en el gobierno pasado. La primera vez que me escucharon en Cancillería fue con la canciller anterior, una mujer, tenía sensibilidad de género. Usted también me escuchó y tuvimos la primera intención y de ahí más nunca. Entonces ya uno termina no creyendo. Allá hable con los abogados, hablen con el sistema, hagan lo que tengan que hacer, pero esto reparémoslo porque mientras no haya consecuencias, la institucionalidad del país va a seguir puesta abajo y este país está casi al punto de no retorno. Muchas gracias. Esas serían las preguntas por parte de la representación del Estado. Muchas gracias. Seguimos entonces con las preguntas de la Comisión Interamericana. Le doy la palabra a la segunda vicepresidenta y además relatora de Panamá, Flavia Piovesan. Muchas gracias, presidente. Mis saludos muy afetuosos a la parte peticionaria, al Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Washington College of Law y también a la representación del Estado de Panamá. Yo empiezo con la primera pregunta. ¿Considera usted que como Procuradora General de la Nación contó con las garantías de independencia necesarias para el ejercicio de la función? O sea, ¿o sufría presiones, amenazas durante los 5 años, ¿no? ¿Cómo fue el ejercicio funcional? Y justamente en esta primera pregunta, yo también me gustaría una aclaración
se siente castigada al oponerse a ser cúmplice de actos de corrupción del presidente? Por favor. Por supuesto. En los primeros 5 años hubo también muchas fricciones. Mire, los procuradores está diseñado el cargo para que operen con 2 periodos electorales, o sea, con 2 presidentes distintos, porque aquí no hay reelección inmediata. El primero que me designó, en esos primeros 5 años hubo mucha fricción también porque tuvimos 3 ministros de educación presos, al director del Servicio Marítimo Nacional preso, al tío del presidente indagado. Se logró por la petición de la sociedad civil el caso de corrupción más grande hasta ese momento. Antes de Odebrecht, el caso más grande que había habido era el caso Semis. Y logramos la reapertura, porque cuando yo fui designada procuradora, ese caso estaba cerrado. Y la Corte, en teoría, es definitivo. Así que eso me trajo mucha fricción. Pero luego, cuando entra el presidente Martinelli, eso fue peor. Eso fue ya una cosa demasiado evidente. Él acababa de ocurrir en Costa Rica, que había la imagen de unos expresidentes presos, y él me cita y me dice que él quiere en su gobierno algún expresidente preso. Eso era una meta que él se había impuesto. Pero la respuesta era, pero presidente, eso no es porque usted lo quiera o yo lo quiera. Si no hay los méritos, no se puede meter preso. Entonces, un periódico de mucha circulación en el país empieza a sacar un caso, una trama de un expresidente con un tema de unos casinos y tragamonedas, etcétera. Nosotros dijimos, déjenos hacer la investigación, pero las presiones eran constantes. De hecho, ya le digo, un día yo recibí no menos de 7 llamadas. El presidente de la República se refirió a mí en la asamblea una vez también diciendo, haga su trabajo. ¿Pero cuál era hacer su trabajo? Mi trabajo era que yo hiciera lo que a él le daba la gana, porque él quería controlar el Ministerio Público. Y de hecho el tiempo me dio la razón, señora. Cuando a mí me sacaron, hubo 3 procuradores más en una posición en la que nada más debía haber 3 procuradores más. O sea que en el periodo de un presidente que debía haber todavía un solo procurador de 10 años, en ese periodo hubo 4. Entonces, yo sinceramente, claro que hubo presiones. Mi hijo menor fue amenazado de secuestro. El presidente Martinelli me llamó a mí un día y me dijo, mire, señora procuradora, su esposo está en la lista de un narcotraficante y ha entrado al país para matarlo. Yo le dije, sí. Bueno, si mi esposo anda en algo raro, entonces allá él y que lo maten. Pero a mí usted no me va a poner, porque me dijo que él me iba a cambiar la seguridad, que él me iba a poner seguridad extra. Yo sabía lo que me estaba diciendo, que era que me iba a meter en mi propia casa la gente que él quería para que me escucharan, me siguieran, etcétera. Así que las presiones fueron muchísimas. Y mire, cuando yo fui quedé que nadie me quería dar trabajo, yo me di cuenta la gente, el terror que tenía, que la DGI, que es la Dirección General de Ingresos, le mandaban a los que Martinelli consideraba sus enemigos y entraban a investigarle todas las cuentas. A mi esposo también se lo hicieron. Un hombre que paga impuestos, que toda su vida ha pagado impuestos. Bueno, yo no le puedo explicar, las presiones eran de toda clase. Y la gente empezó a marginarme porque, bueno, estar cerca de Ana Matilde, por supuesto, no la gente decente. Había gente decente en este país, pero no entendían lo que había pasado. Él recién llegaba como presidente, como la tercera fuerza política del país, y la gente creyó que de verdad, como era millonario, él no venía a robar. Y bueno, pues ya nos llevamos el palmo de narices, nos sorprendimos con la historia, ¿no? Muchas gracias. Tengo una segunda pregunta sobre la condena por abuso de autoridad. O sea, hubo la condena por abuso de autoridad por 5 votos a favor y 4 contra. Me gustaría también una aclaración sobre los 5 votos que corresponden a los magistrados designados por el presidente. En su visión, ¿hubo la verdadera independencia judicial o hubo la... Claro que hubo sí. Y le voy a decir por qué. Mire, de esos 5, 2, que uno ya fue condenado, el que era presidente de la Corte quedó condenado por delito contra la administración pública, o sea, quedó preso. El otro, que venía de ser un fiscal que por razones éticas yo le había aceptado la renuncia y se había ido al Consejo de Seguridad y luego quedó en la Corte. También lo designó Martinelli. El suplente de él también lo designó Martinelli. El otro que estaba aquí, estos otros 2, que se les vencía su periodo en el 2011, había este otro señor,
Ustedes tienen ahí en el expediente la prueba de una vez, como me dijo en un programa de televisión, señora, o era usted o era yo. ¿Por qué? Porque él reconoció que le estaba pidiendo a Martinelli que lo dejara seguir siendo magistrado. Se le vencía su periodo y quería que le extendieran el periodo otros 10 años. Y él lo reconoció públicamente, que Martinelli lo llamaba, que Martinelli llamaba a los magistrados. Todo eso está aprobado. Ya quien no lo quiera reconocer vive en otro país. Así que cuando fue la hora de tomar la decisión, y más, le digo algo más si me lo permite, señora. Mire, ellos no procedieron contra mí. La medida que se toma el 28 de enero, 5 días hábiles después que el fiscal se declara impedido, ¿verdad? El que venía del Ministerio Público, eso fue en enero del 2010. ¿Sabe por qué? Porque en enero del 2010 es que el presidente Ricardo Martinelli tuvo mayoría en la Corte. A los magistrados que él podía controlar hicieron mayoría a partir del 2010. Por eso es que no habían hecho nada. El fallo salió en el año 2007 y se quedó ahí tranquilo. 2 años después agarra ese fiscal y cuando cambia el gobierno es que lo usan como una querella. Por favor. Presidenta, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí. En el caso de la comisión concluir que haya una violación, el informe de fondo, teniendo en cuenta el impacto para usted y su familia del proceso judicial, teniendo en cuenta las garantías de no repetición, porque no, justamente en una respuesta afirmaba que lo importante es que no haya otras víctimas así, que haya el fortalecimiento de la institucionalidad. También me encantaría escucharla más sobre el tema de la reparación, que por justicia, ¿cuáles serían las medidas de reparación teniendo en cuenta el tema individual, pero también institucional, de cambios estructurales? ¿Cómo no, señora comisionada? Mire, yo tengo un récord policivo. Ninguno de estos políticos corruptos de mi país tiene récord policivo. Yo tengo un récord policivo que me trunca un proyecto de vida de tal vez aspirar a hacer una carrera judicial en mi país. A mí me acaban de postular el Estado panameño a la Corte Interamericana y me retiraron la postulación, precisamente porque todos los enemigos, todos los detractores salen a decir, ella está condenada, ella está condenada. O sea, una tras otra, 11 años de oportunidades en mi vida que se han perdido. Es todo un proyecto de vida que yo he tenido que verme como bueno, me cierran aquí, me voy para allá. Bueno, entonces compito para un puesto de elección popular y resulté la diputada independiente más votada en la historia del país, en este circuito nunca antes. Claro, porque la gente decente sí sabía lo que había pasado. Entonces, yo le digo con toda honestidad, son los salarios caídos, es la sobreexposición, es una jubilación que yo hubiera merecido. Recién me acabo de jubilar y mire usted que ni siquiera pude tener la jubilación a la que hubiera tenido derecho. ¿Sabe cuántos años me faltan para eso? Los 5 que me robó Martinelli. Bueno, ahí está. O sea, ¿qué le puedo decir? Una disculpa pública. Yo necesito que la decisión, si fuera favorable, se publique, que se conozca, que los estudiantes de derecho que salen de las universidades y que el día de mañana son los jueces, que no se atrevan a torcer el derecho, que sepan que no es cualquiera el que puede administrar justicia. Para administrar justicia hay que tener dignidad y tener decencia. Muchas gracias, señora Gómez. Le pregunto a la secretaria adjunta, porque por el tema del tiempo, si podíamos hacer una pregunta adicional, solamente una más. Muchas gracias. Señora Gómez, como se le ha dicho ya antes, agradecerle la presencia. Entendemos que es muy difícil lo que está pasando, pero yo quisiera hacer una pregunta. Estaba pensando si en el momento de los hechos usted conocía de un caso similar, es decir, si había habido algún otro caso en que una autoridad había recibido una sanción como la que se le da a usted por interceptación telefónica, había habido algún precedente o su caso fue único. Le agradezco su respuesta. Señora, nunca en la historia de este país se ha utilizado un fallo de inconstitucionalidad como prueba sumaria de un delito de abuso de autoridad. Y ningún otro procurador que utilizó la misma ley que utilicé yo y los fundamentos ha sido procesado por ese caso.
Presidenta, tiene el micrófono apagado.